Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast Top Learner. En esta ocasión pues me encuentro con un invitado bastante especial. ¿Qué onda? Marcelo Galán o como te dicen, Chelo. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Un gustazo, hermano, un gustazo. Pues muy feliz de estar aquí, muy padre. Le digo aquí a mi compadre, estoy enamorado del cero para más no poder. Está muy padre. La neta está muy padre. Felicidades y gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti por caerle. Y pues bueno, creo que vamos a estar tocando temas interesantes, temas que son importantes. Y pues bueno, igual si quieres, antes de ir empezando ya de lleno, cuéntanos un poco sobre ti, quién eres, qué es lo que haces. Claro que sí. Pues bueno, yo hablo mucho, vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, soy muy rollero, así que luego si ves que empiezo a hablar un chorro y me empiezo a desviar, por favor dime, ¿no? Pues bueno, soy Marcelo Galán, un gustazo a todas las personas que nos están escuchando o viendo. Soy estudiante, estudio ahorita universidad, estudio 2 carreras, estudio Economía y Gobierno y Transformación Pública, que es prácticamente economía y ciencias políticas. Ya. Me fascina la política más no poder, o sea, créeme que, bueno, ahorita voy a llegar a hablar un poquito más de eso, pero créeme que es un constante estar pensando qué está sucediendo, cómo vamos, qué puedo hacer, cómo lo puedo comunicar. Y es que esto de comunicar para mí es un punto muy importante, porque yo originalmente empecé a hacer contenido, también soy creador de contenido, empecé a crear contenido con un podcast que se llamaba El Cafecito con Chelo, que todavía existe, o sea, nada más lo tengo suspendido, ahí lo tenemos y síganlo. Sí, por ahí luego me dicen, ¿no? Me dicen de que vengo a Top Learner y yo, toda madre. Pero, pues El Cafecito fue mi primer acercamiento a los medios digitales. Claro. Lo empezamos en 2019, cumple 2 años de haberse iniciado. Es más, creo que ya cumplió 2 años. Te digo, ya lo tengo bien perdido. Entonces, por un lado fui podcaster por 1 año. Hicimos 25 episodios, padrísimos, me encantaban. Y decidí ponerlo en pausa porque empecé a encontrar mi pasión en la política, precisamente, ¿no? Sí. Como sabrás, 2021 fue año electoral. Entonces empecé un proyecto con 2 socios, Walter Ricker y Humberto Peña, que les mando un abrazo a todos mis compadres. Y empezamos a hablar de, oye, pues estaría con madre un podcast de política, similar al Cafecito, pero hablando de política. Y también mis amigos de la carrera me lo pedían. O bueno, me decían, oye, estaría con madre, porque pues eres alguien que habla mucho de política. Entonces, por ese lado, yo dije, pues va, nos aventamos, ¿no? Y en enero de 2020 iniciamos con el proyecto, pero nos llega la pandemia, nos dan la madre, y pues antes grabábamos en presencial, claro, que era lo que ahorita le decía a mi compadre. Pero de ahí nos pusimos a pensar de que neta queremos grabar por Zoom, sí. Y pues no es nada chido, así que digas, bueno, yo no soy fan. Entonces yo dije, pues sabes que no vamos a ponerle pausa. Exacto, no es lo mismo. Y decidimos entre los 3 pasarlo a un formato de noticias. Y iniciamos formalmente Política en Corto, que es nuestro noticiero de noticias políticas, especializado completamente en la política a partir de juventudes, ¿no? Entonces eso ha llevado a que yo me llame un activista de juventudes en la opinión pública, porque estoy levantando la voz de los jóvenes y las jóvenes dentro de esta opinión pública que tanto necesita que más nos metamos a hablar. Y no a lo mejor meterte a un partido, que yo repugno a los partidos políticos, pero simplemente meterte a hablar y a pensar de la política, ¿no? Entonces, en resumen, me gustaría definirme en 3 palabras. Primero, soy humano. Soy humano porque reconozco que la podemos regar, la podemos cagar y se vale y no hay problema. Y entiendo que lo que tú vives es muy diferente a lo que yo vivo. Y lo segundo, me defino como un optimista, porque yo sí soy el que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Estoy intentando hacer como sentido de optimismo realista, ¿sabes? De, ok, cool, estamos así, pero puede ser mejor. Y yo creo que viviendo en México es un tema muy particular. Y finalmente me defino como una suma de factores, porque yo reconozco que no sería quien soy si no hubiera tenido a las millones de personas que me han ayudado a llegar aquí, ¿no? Entonces yo te dije que era muy rollero, así que ahí lo tienes, y pues ese soy yo, Marcelo Galán, Chelo Galán para los compas. Pues un gustazo y pues muy feliz de estar aquí, compadre. No, excelente. Me gusta mucho cómo te defines. Y la verdad, como te decía ahorita, yo te conocí precisamente por
Política en Corto, y me gustó bastante el concepto porque, pues precisamente en este tiempo que acabamos de llevar de elecciones, Ajá. pues hay mucha información en internet, hay muchos medios, hay muchas personas que hablan del tema, pero yo no me sentía como que identificado, porque luego ves a estos periodistas pues que ya son más grandes, Sí. quizás traen otras ideas, otra agenda, y yo decía, bueno, pues, ¿dónde puedo como que encontrar algo con lo que me resuene? Y fue precisamente un medio con el cual pues me identifiqué, ¿no? Y me gustó güey. bastante. Me vas a hacer llorar, Entonces, compadre, güey. Qué chido, qué padre. No, sí, y si padre, todavía qué no lo siguen, pues los invito aquí, todos los que sean de México, digo, todavía no escuchan en Latinoamérica de varios países, pero los de México, pues ahí vayan a Política en Corto. Bueno, aunque no sean de México, porque también veo Sí, que ponen buenísimo. Hablamos noticias Sí, hablamos de mundial. muchas cosas. Y está bien padre porque precisamente es ese sentido de, oye, pues son chavos Sí. como yo, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Y ya nos han invitado a ponencias, a cubrir eventos como prensa. Y es algo que a mí me gusta mucho, güey, porque mi acercamiento con la prensa, digámosle, con el medio de comunicación, empieza en primaria. O sea, empieza muy atrás. Porque digo, sé que me estoy adelantando a lo mejor alguna pregunta, pero Claro, no hay problema. dándole porque me gustó ese punto y quiero elaborar en él. Yo era el chavo que pues estaba el típico recreo de 20 minutos de el A contra el B en el fútbol y era un clásico, ¿no? O sea, Sí. te partías la madre y la chingada, ¿no? Entonces, yo curiosamente siempre era el chavo que terminaba el partido y me iba directo, seguía la clase de arte después, ¿no? Me iba directo al salón de arte, agarraba una de estas cartulinas gigantes y empezaba a dibujar tipo el resultado como si fuera el periódico del norte, Cancha. Sí. Entonces yo ponía de que el equipo A ganó 17 a 13, Y pues en ese sentido, o sea, ya la otra vez me acordé que mi mamá me decía, porque nos encontramos las copias de estos periodiquitos que yo hacía. Sí. Entonces venían los dibujos de palo, todos feos, pedorros. Pero pues era un sentido muy chido porque mis amigos me decían, la estoy esperando que ya Chelo me dé el periódico, ¿no? Entonces yo decía que, güey, Sí. qué padre. Y ahorita que empezamos Política en Corto y que ya empezó a agarrar tracción, es algo muy bonito ver hacia atrás y decir, güey, qué padre que es algo que yo no sabía, que ya hacía y que siempre estaba muy metido en mí. Entonces también por eso me gusta mucho el tema de la comunicación. Y siento que es muy importante sobre todo, y a lo mejor va muy de los temas que tratas en Top Learner, de cómo comunicar efectivamente, que es algo muy, muy padre. Y nosotros en Política en Corto precisamente queremos conectar con las juventudes. Claro. O sea, vas a vernos en las stories hablando, yo me grabo muy seguido y termino diciendo maldiciones, le miento la madre a los corruptos. O sea, hace poco con un desfalco que salió en una universidad pública de aquí en Nuevo León, yo hasta los tagué y les puse, me preguntaban, ¿cómo le hacen los corruptos para desviar dinero? Y yo, no sé, pregúntale a estos güeyes, ¿no? Y los tagué en Insta, ¿no? Sí. Digo, ya, obviamente como periodista en México estoy listo para enfrentar las peores consecuencias, que espero no me toque, pero pues son las cosas que manejamos. Sí, no, sobre todo pues el medio, ¿no? Porque se vio mucho en estas últimas elecciones, ¿no? Que precisamente ganó el candidato, yo digo que sí tiene bastante que ver eso, que el candidato que ganó fue el que más estuvo activo en las redes que ya Sí, más utilizan los jóvenes, ¿no? No, y aparte con el COVID no hay otra forma. Sí, no. Entonces, pues es muy importante esta parte de comunicación y también sobre todo creo que el tema de que sea política todavía le agregas un peso mayor a que si yo me pusiera a comunicar deportes Sí. o que si me pusiera a comunicar otros temas, porque quizás no son tan controversiales o quizás no traen ese peso. Y quería empezar como que tocando ese punto. Estaba escuchando para prepararme para este podcast algunas entrevistas que te habían realizado y me gustó mucho que el hecho que decías que no tienes que ser como que un experto para dar tu opinión. Sí. Entonces me gustaría que nos dijeras, o sea, cómo diste ese paso, cómo se te quitó ahí el miedo, por así decirlo, si es que lo tuviste, de pues opinar sobre estos temas y tener o alzar la voz, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, no, pues yo apenas soy muy joven, ¿qué puedo saber yo? Claro. O me van a criticar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue como que o qué te hizo hacer salir de la zona de confort en la que normalmente estamos para, pues, alzar la voz de estos temas, ¿no? Claro, yo creo que fue un proceso mínimo en mi nivel personal. O sea, si le preguntas esto a Walter y Humberto, otra vez mis socios de Política en Corto, Sí. pues a lo mejor te van a decir algo completamente diferente, y más porque ellos son abogados. Yo soy economista y politólogo, bueno, en formación, ¿verdad? Pero ellos, los dos son abogados en formación y tienen como ideas muy distintas de qué puede ser la política y la comunicación. Y yo estoy mucho más enfocado en el área de cómo comunicamos y cómo vivimos la política en un sentido de hablar de política, ¿no? Y ellos a lo mejor se meten más en política pública y cosas así, que también a mí me gusta mucho.
pero pues simplemente para distanciar esa visión, ¿no? Que pueden haber muchas vertientes. Claro. La personal mía es que, como bien decías, lo mejor que puedes hacer es simplemente lanzarte, intentarlo, porque, güey, a mí empezamos en 2020, como te comentaba, bueno, yo empecé en 2019 con el cafecito, y el cafecito fue un proceso bien chingón porque me permití cagarla. O sea, lo digo en el primer episodio del cafecito, que era un piloto de como 10 minutos. Raza, no sé a dónde voy a llegar, pero quiero llegar. Y lo voy a empezar, ¿no? Entonces, empecé a trabajar, empecé a intentarlo, me metí a Canva, me metí a cursos de diseño, súper pedorros mis diseños en el mero inicio. Y ahorita, por ejemplo, vi mi evolución porque ayer tuvimos una junta muy importante con un medio de información con el que vamos a trabajar en Política en Corto. Concretamos la alianza y el comentario final fue, oigan, no mamen, ¿quién les hace los diseños? Y yo, no, pues yo. Pero ¿cómo, güey? Eres economista y politólogo. O sea, no eres diseñador, cabrón. Sí. Y yo, lo sé, güey, pero soy diseñador desde hace 2 años que empecé a trabajar en ese pedo. Digo, obviamente no me comparo con la gente que lo estudia y que lo mueve. O sea, yo intento agarrarlo a mi propio craft. Entonces, No, y ahorita ya con el internet, o sea, tienes todo para empezar a hacer lo que tú quieras. Exacto, ¿no? Exactamente. Entonces yo buscaba en YouTube de que tutorial de cómo hacer un mask en Photoshop, ¿no? Hasta me compré Photoshop, que yo creo que esa fue mi inversión más importante porque también como jóvenes, yo creo, y bueno, a lo mejor es mi caso, ¿verdad? No sé, pero yo soy muy, muy tacaño en ese sentido, o sea, sí, yo digo, fuck, si le voy a meter lana es porque le voy a meter lana para darle, ¿sabes? O sea, sí. No solamente le voy a meter lana a lo güey y ahí muere. Entonces, por ejemplo, con el cafecito, comprando micrófonos, con Política en Corto, comprando Photoshop, comprando Premiere, que es un software de edición y un software de fotos. Entonces ahí empecé a aprenderle y es algo que me ha venido mucho. También, como te comentaba al inicio, yo soy la suma de factores y esos factores son personas, aprendizajes, clases, etcétera. Y pues también tuve gente, por ejemplo, una diseñadora que ahorita está trabajando con nosotros, Andy Villarreal, que adoro con todo mi corazón, que también es que estudia ahí en nuestra universidad. Pues la chava ahorita nos está rediseñando el logo y son cosas que yo no puedo hacer. Pero se trata también de pedir ayuda y superar esta barrera de fuck, le tengo que meter dinero. Si le metes lana, es mejor hacerlo ahorita, que a lo mejor no tienes mucho, pero si la cagas ahorita no hay riesgo. Sí. Porque estás chavo, te puedes conseguir otro empleo, puedes empezar a generar dinero en verano a través de tu celular con 2 sencillas apps. No sé, lo que quieras, ¿no? Entonces, el punto es lanzarse. El riesgo va a estar, y el riesgo va a estar independientemente de la edad y el tamaño de tu cartera. Y es por eso que con Política en Corto yo creo que nos ha ayudado mucho a estar presentes en la mente de los jóvenes. Porque somos chavos que cuando la regamos, también lo hacemos público. O sea, no somos como otros medios, y yo tirando shade, pero no somos como otros medios que a lo mejor se equivocan y borran el post y ponen eso no sucedió, ¿qué te pasa? Nosotros agradecemos, que es otro tema muy, muy padre. Intentamos crear una comunidad y esa comunidad yo creo se sustenta en una constante comunicación entre... Oye, Chelo, a lo mejor este pedo está mal porque la jurisprudencia y no sé qué... No soy abogado, lo consulto con Walter y Humberto y ellos también pueden estar mal. Entonces, si nos equivocamos, lo reconocemos y lo ponemos en la caption de que, oigan, agradecemos, y hasta los tagueamos, por decir un nombre, José Pérez, ¿no? Gracias, José Pérez, por hacernos notar este error, para que sepan y que estén al tanto de que esta información puede estar mal. Y es así, yo creo como que también podemos ir construyéndonos paso a paso. Y es lo padre que ahorita nos podemos permitir equivocarnos. Obviamente yo soy fan de la perfección y la calidad. Entonces, si podemos tirarla a la utopía, pues la utopía se va a ir yendo más lejos cada vez que avanzamos hacia ella, que es el punto. Entonces es este sistema de mejora continua, que digo, sé que los ingenieros lo tienen mucho con esto de Lean Six Sigma y no me acuerdo cómo se llama este pedo, pero en general es eso, seguir esta metodología de calidad a partir de permitir equivocarte, pero también permitirte aprender de esos errores. Si no lo hacemos, ahí ya estás mal. Sí, sobre todo ahorita de joven tienes pues todo el tiempo del mundo, bueno, claro. La mayoría para poder empezar esos proyectos, esas cosas. Y pues sobre todo me llama mucho la atención porque, no sé, o sea, fíjate que creo que lamentablemente nos han metido mucho esta idea, o al menos yo sí crecí con esa idea, de que todo lo que tuviera que ver con política era corrupción, era algo malo, algo en lo que no debes de meterte en absoluto, ¿no? O sea, olvídalo. Ahí que alguien más se haga cargo de eso y que alguien más lidie con eso. Y pues ves los noticieros, ves las noticias y nomás pura noticia, sí, cosas que te hacen deprimirte, ¿no? Después, con tanta cosa que ves. Pero, pues no sé, o sea, ¿cómo ves tú esto de...? O sea, digo, me imagino que con tu iniciativa buscas que nosotros como que busquemos ese cambio, ¿no? No solo quedarnos de brazos cruzados, pero cómo lidiar también con este panorama político actual que, pues, está lleno de corrupción todavía, que todavía tiene muchos problemas,
quizás, ¿qué le dirías a alguien que como joven quizás no está estudiando política, quizás es simplemente alguien que quiere ser un buen ciudadano, que se quiere involucrar, pero tampoco quiere como que verse metido en todos estos temas Claro. que ya son más preocupantes, ¿no? Sí, claro. Y es algo muy, muy marcado dentro de la política mexicana. O sea, la otra vez me preguntaban, oye, Chelo, ¿la política mexicana puede estar libre de corrupción? Yo dije que no. O sea, de plano, la corrupción está en todos los países, para empezar. Sí. Entonces, segundo, ¿qué nos lleva a la corrupción? Nos lleva a inestabilidad y también a sentirnos desapegados de nuestro sistema político. Entonces, ¿qué le diría a un chavo o chava que estudia algo que no sea política o que se quiera interesar? Yo le diría, primero, infórmate. O sea, por eso precisamente Política en Corto, nuestro eslogan es abrimos la conversación. Porque confiamos que dando información veraz desde las juventudes, con temas de inclusión, de participación y de veracidad, pues podemos llevar estos valores y ponértelos de una forma digerible para que entiendas lo que está sucediendo. Y lo padre de la participación ciudadana es que es muy sencilla de hacer. Y yo creo que a mayor participación ciudadana tengamos aquí en nuestro país, mejor nos va a ir. Y eso es algo que se necesita hacer desde las juventudes. Entonces, la respuesta breve es precisamente infórmate, empieza a escuchar, conoce a tu diputación local, conoce a tu diputado federal, a lo mejor ve a votar, puede ser el primer inicio de todo. O sea, estas elecciones para Política en Corto, para dar una métrica, crecimos 330% en menos de 4 meses. Pasamos de tener una cuenta de 1,800 seguidores en enero a tener una que ahorita está tirándole a los 7,000 y algo seguidores. Sí. Entonces, este proceso nos validó con un medio de información muy veraz y de juventudes, pero que también rompemos con este esquema de informarte de una forma que quiere que tú pienses de alguna forma. Nosotros queremos que tú hagas tu propia opinión. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, ahorita salió una nota que Samuel García iba a interponer una denuncia ante la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque el INE le está poniendo una multa a él y a Mariana Rodríguez de 55 millones, que a mí se me hace mucho, Sí. pero aparte del monto de la multa, Samuel está diciendo que el INE perpetuó violencia de género contra Mariana Rodríguez. Y tú dices, chinga, o sea, estamos hablando de Samuel, se te ve la rodilla, García, o sea, Sí. cabrón, tantita madre, ¿no? Entonces, Ajá. lo que hacemos en Política en Corto, en lugar de irnos por este sentido sensacionalista, desglosamos más. Entonces decimos, Samuel quiere imputar al INE por su multa, pero no tiene decreto legal que lo pueda avalar. Por ejemplo, ese sería el titular. Cuando otro titular te pondría, Samuel García se va contra el INE y lo quiere desaparecer y viva Nuevo León independiente. Sí. O sea, real Sí, sí. no es lo que queremos. No podemos hacer eso porque primero es romper este pilar de veracidad que queremos. Y segundo, quedamos muy mal con la comunicación porque sería, cabrón, o sea, siempre me hablas de seriedad, pero luego llega este tema y de repente te vas con lo sensacionalista. Entonces, eso me lleva a decirte que al final de cuentas, nosotros como jóvenes tenemos la responsabilidad, a lo mejor una responsabilidad no obligatoria, pero sí una corresponsabilidad con nuestra sociedad, en el sentido de que tenemos que informarnos bien. Si estamos informados, es el primer paso para que ya después tú te informes de tu diputado, a lo mejor te puedes meter a trabajar en gobierno, a lo mejor te puedes meter a trabajar en algún partido, Dios te libre, porque yo no soy fan de los partidos, pero Sí. eso es otro tema aparte. Claro. Hay muchas formas de... Y una de las más claras para mí fue que yo participé siendo representante de casilla para unas candidaturas independientes de nuestro Distrito 3, que en estas pasadas elecciones, que de hecho aquí tengo la pulserita del Futuro Florece, que me encanta y les mando un abrazo, para la candidata entonces Mariana Villasuso, una crack, una chingona, y es informarse precisamente de eso, porque ves los perfiles y dices, oye, esta chava trabajó en la ONU, trabajó en Hacienda, trabajó en Relaciones Exteriores, trabajó empezó a ser experta en inclusión financiera de mujeres y grupos vulnerables, y luego ves los currículums de otras personas y la actual diputada, por ejemplo, no para tirarle shade y que luego no te digan de que, ay, top learner, pero simplemente... Sí. O sea, la otra diputada apenas tiene cursos de licenciatura que está bien, que se vale, pero no tiene experiencia fuera de un ramo y de un puesto que ha tenido por 6 años. Y que de hecho Claro. es la diputada que más asuntos pendientes tiene en el Congreso. Ella tiene más de 200, cuando en promedio pues tienen 20. Entonces, te dice mucho de cómo nos informamos. Y es por eso que yo creo que lo que podemos decirle a una persona que se quiere interesar de esto es, primero, infórmate. Segundo, ve cómo puedes participar. Y tercero, si puedes tomar acción, toma acción. Que puede dar miedo, la neta. O sea, cuando empezamos a hablar de política en corto, a mí me decían, güey, vas a acabar en una bolsa de basura. Y la verdad es que sí es un miedo que tengo. O sea, me acuerdo mucho que una vez a un candidato le dije que era un narcotraficante y me marca mi papá al momento. Yo estaba en una conferencia y me marca y me dice, Chelo, eso jamás lo vuelvas a decir. Y yo así con cara de,
en la conferencia. O sea, con la cámara de Zoom le dije a Walter, aguántame tantito, me están marcando. Su madre, o sea, y no me han tocado ningún susto, por suerte. O sea, ser periodista en México no es una profesión, no. Nada... Uno de los peores países, lamentablemente. Exactamente, es una profesión nada segura. Entonces, sí, es hablar con miedo, pero también volvemos a la idea de, pues, si no eres tú, ¿quién? Entonces, esa es nuestra idea y es lo que nos motiva y también, pues, ya verlo como una futura forma de vivir, ¿no? De estar hablando de la verdad y de no esconder lo que pensamos. Que al final de cuentas siempre escuchas que en las carnes asadas al tío y la madre, pero luego nadie habla de eso en la esfera pública. Y si ya lo haces en lo privado, pues hazlo público también. Esa es mi idea. No, sí, definitivamente concuerdo bastante contigo que el primer paso es informarse. Y más ahorita, creo que en general el mundo, digo, también en México se nota bastante, pero en general el mundo como que ya la sociedad está muy polarizada, ¿no? Izquierda, derecha, tal partido, tal cosa. Y no hay como que ese espacio de opinión. Y pues muchas veces también, por ejemplo, ahorita en las elecciones me llega a la mente esto, de que dices tú, no, está esta candidata que tiene todas estas cualidades, toda esta experiencia que, pues, desde un punto de vista objetivo, pues es quizás la más cualificada para el puesto, claro. Pero nos dejamos ir por lo que dice el logo del partido, ¿no? Exactamente. Este partido representa estas ideas con las que yo concuerdo y este otro representa otras cosas que yo no quiero. Claro. Aunque quizás, o sea, no nos hemos puesto como que a analizar nuestros propios sesgos, nuestras propias ideas. Entonces, además de informarte como que cómo o cuál es tu proceso, por ejemplo, para tratar de deslindarte de esos sesgos que son inherentes, ¿no? Que suceden y que cómo tratar de ser lo más objetivos y parciales posibles. Porque digo, independientemente de que creo que no se puede ser 100% objetivo, o sea, siempre vas a tener de acuerdo a tus ideas, tu pasado, y está bien tener una opinión, pues sí, ¿no? Opinar, no es que decir de que ya no tengo opiniones, ¿verdad? Sí. Pero cómo tratar de balancear la balanza, ¿no? Para no irte después con que es que este partido es lo peor y esto es lo mejor, etc. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Y justamente vas y das en el clavo perfecto y te adelantas a mi respuesta, que es que no puedes ser objetivo. O sea, no hay forma de ser 100% objetivo. Menos hablando de política y más, todavía más, cuando se habla de derechos sociales, de derechos políticos o civiles, ¿no? Entonces, cuando ya te metes con derechos y que empiezas a escuchar que si el pro aborto, que si el pro vida, que no sé qué chingados, no es una discusión que vamos a tener ahorita, pero simplemente es un ejemplo de lo feo que se puede poner la discusión. O sea, yo creo que todos sabemos qué pasa cuando llega un pro vida y empieza a decir que esto y hay puros pro abortos o al revés, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo ser lo más objetivo posible es precisamente con eso de reconocer tus sesgos. ¿Y cómo reconoces los sesgos? Yo tuve la fortuna y el gran privilegio, gran privilegio de llevar una clase de economía conductual. Esa clase de economía conductual me enseñó muchísimo, hermano, pero a más no poder. Me enseñó a identificar mis sesgos, precisamente, para entender mis heurísticas, le llaman en el campo de la economía conductual, que son estas conexiones rápidas que hace el cerebro dependiendo del input que recibe de información. Entonces, por ejemplo, mi heurística, si tú me dices a lo mejor un nombre de un partido, como ya lo mencioné en este podcast, sería a lo mejor, uy, qué asco, güey. O sea, yo odio los partidos políticos y ese es un sesgo que a lo mejor yo tengo. Pero que al momento de yo sentarme a escribir una nota, tengo que sí o sí quitarme ese sesgo lo más posible. Y a la vez me ayuda porque puedo llegar a un punto balanceado y no me voy al otro extremo. Entonces, también se trata mucho de entender que no vas a saber todo. Por ejemplo, en materia de género, yo no sé nada, absolutamente nada. Si me hablas del movimiento feminista, te puedo platicar a lo mejor de sus inicios y te puedo contar de Wollstonecraft y todas estas feministas súper fregonas. Pero tengo amigas que están viviendo el movimiento y que viven la interseccionalidad de abusos de una sociedad patriarcal. Entonces mejor voy con ellas, les pregunto, me informan y a la vez generas estos lazos de relaciones valiosas, ¿no? En ese sentido, yo creo que un punto muy importante para eliminar los sesgos es primero reconocer que no vas a saber todo. Segundo, reconocer cuándo, y esto está bien padre, cuando te das cuenta que pensaste algo rápido. Por ejemplo, el caso de los partidos. Si yo digo eso, reconozco que no soy el mejor para contar eso, ¿sabes? Sí, porque yo tengo una opinión muy marcada. Pero si me empiezas a preguntar de economía, que es de datos, pues a lo mejor te puedo hablar mucho más frío, porque los números son fríos y lo puedo mover con eso. Ahora, también no podemos hacer a lo mejor como sucedió una vez con un grupo de WhatsApp en el que estoy, que unos chavos estaban diciendo que India tenía un súper, hiper, mega respuesta
al COVID-19 porque solamente el 4% de su población estaba siendo afectada o ¿cómo se llama? Que había sido contagiada. Pero cabrón, en la India. De India. O sea, güey, hay 7 veces México allá, o sea, entonces yo le decía, oye, es que sí, es un 4%, que en términos está bien, pero hay millones de personas que están infectadas. Y los chavos, sí, pero es un 4%. Sí, pero son 7 millones de personas. Sí. Entonces también tenemos que ver esos sesgos implícitos en nuestra forma de pensar. Que un porcentaje no termine borrando el valor real de un humano, por ejemplo, ¿no? O que el número de muertes. Ahorita reportábamos 237,000 muertes por COVID-19 oficiales. Obviamente hay 1,000 veces más. O sea, la otra vez estaba viendo un reporte que pueden ser 400,000. Y no tenemos forma de saberlo. Pero ahí tú dices, algo me suena mal. Y siempre se trata, y este es mi último punto, siempre se trata de dudar de dónde viene la información. Incluso en política en corto, obviamente. Yo no soy perfecto, ni Walter, ni Humberto, ni el equipo de redacción lo es. Duden de dónde vienen sus fuentes. Y, güey, si viene WhatsApp, o sea, no. Para empezar, si viene de un hilo de Twitter, cool, pero checa a lo mejor quién lo puso, qué piensa, otros tweets. Si viene un post de Insta como política en corto, checa qué fuentes citan. Y a lo mejor entender que toda la información puede ser manipulada. Eso me ha ayudado mucho. Y que no existe ni blanco ni negro, siempre existe el gris. Y tienes que encontrar esa tonalidad de gris de la que estamos hablando, ¿no? Y ahí te va a ayudar mucho a identificar estos sesgos. Sí, no, creo que yo, por ejemplo, que estudio ingeniería en biotecnología, casi todos mis amigos me preguntan, ¿no?, de las vacunas y todo esto, y luego me mandan videos y noticias, yo sé de ese tema. Claro. Entonces, lo primero que les digo yo es eso, ¿no? ¿De dónde lo estás sacando? Sí. Vete a las fuentes y con respeto. Confiables. ¿Sí? O sea, con el deber respeto, porque no puedes llegar y decirle, es que eres un pendejo. Pues claro, no, güey. Claro. O sea, y eso es algo bien cabrón que si quieres ahorita hablamos. Pero es con respeto siempre. Sí. Y yo creo que es bueno, sobre todo en política, que ya es un poco más subjetivo, ¿no? Opiniones, etcétera. Pues ya yo creo que, al menos platicando una vez con un amigo, me dijo, pues es que yo trato de ver distintos puntos de vista, ¿no? Quizás leer distintos periódicos con distintas inclinaciones. Claro. Y eso me enriquece un poco más. Pero sobre todo, como dices, o sea, reconocer la ignorancia de uno y estar consciente de que siempre te va a faltar algo. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque siempre vas a tener eso, pero ya lo disminuye y tratar de... Y quizás con esto me voy al siguiente punto que quería como que tocar. Ajá. Que es esa parte de escuchar, ¿no? También, porque muchas veces nos cerramos y ya... el hecho de no cerrarnos, de no como que entender el punto de vista del otro, nos cierra bastante, ¿no? Y cuando te sientas realmente a escuchar, yo tengo amigos pues con opiniones bastante diferentes a las mías en ciertos temas. Claro, y se vale. Y yo creo que también ahí importa mucho el medio, ¿no? Porque no es lo mismo tener un debate en Twitter que te limita los caracteres y que si nomás tienes 160 caracteres, pues y estás emocionalmente afectado, pues nomás le vas a mentar la madre, ¿no? Sí, a huevo. A tener una conversación y sentarte ya con alguien y pues tener ese diálogo, ¿no? Que te va a permitir entender. Creo que también es importante esa parte, ¿no? Claro, y en redes sociales somos muy reactivos. O sea, si no te gusta algo, es que eres un pinche puñetas neoliberal, morenista, fifí, chairo. O sea, la otra vez, compadre, me dio mucha risa. Me aventé, no sé si las viste las historias porque las subí de casi 2 días, sobre Jeff Bezos, sobre su cohete. Sí. No sé si sepas cuál les digo, pero pues prácticamente la noticia es que Jeff Bezos se fue al espacio. Sí. Y la neta, yo en ese sentido sí reconozco mucho que soy bastante antimillonarios ilegítimos, los llamo yo, porque pues Jeff Bezos, o sea, construyó su fortuna, sí, con un emprendimiento muy chingón, que eso se aplaude, pero con base en una explotación laboral muy marcada. Entonces yo por ejemplo, tuiteaba, lo tuiteé primero y luego lo pasé en Insta Stories, pero voy a hablar de las Insta Stories. Hay un reporte muy chingón de la Reuters Foundation, que es un medio reconocido internacionalmente, que proviene precisamente de Reuters, el medio. Y ellos hicieron este reporte que se llama... dentro de las fábricas, bueno, estoy medio botching el nombre, ¿verdad? Pero dentro de las fábricas de Amazon en México, ¿no? Y Amazon tiene una fábrica en el Estado de México que contrata un chingo de gente. Pero en México tenemos la triste y precaria situación de la subcontratación. La subcontratación es un tema donde tú que quieres emplearte en la empresa tal. Entonces, en lugar de ir a empresa tal, te vas con la empresa B
y la empresa B te contrata y la empresa B vende tu nómina a la empresa A. Sí, el famoso outsourcing. Exactamente, el famoso outsourcing. Entonces es un pedote que ahorita ya se está regulando, que de hecho es algo que yo sí le aplaudo, por ejemplo, a López Obrador, que era algo que se necesitaba. Yo estoy muy en desacuerdo con AMLO, pero esa sí me gustó mucho. Nada más el paréntesis. Sí. Pero sí, luego me dicen, pinche chairo, pero bueno. Entonces yo sé que esta nota y iba tomando screenshots de los reportajes que decía, por ejemplo, una copia de un mensaje WhatsApp. Y era: hola a todos, espero que estén bien. Les informo que el sábado y el domingo tendrán horas extras obligatorias. Y si no vienen a estas horas extra obligatorias, que no están, porque por cierto son ilegales, están despedidos completamente. Entonces tú dices, cabrón. Y pues habían varios casos de eso. Ese fue el primero. El segundo era que les pagaban muy por encimita del salario mínimo, que también en México es una nada. Son como 145 pesos al día. Les pagan un poquito más del salario mínimo permitido por la ley, pero no les permitían ir al baño, no podían traer no había maternidades, no había para que tú tuvieras a lo mejor a tu bebé, no estaba para que tú pudieras faltar, te pedían horarios de 12 horas. Entonces yo agarraba estos temas y yo ponía de fondo fotos de Jeff Bezos con su cohete, a lo mejor despegando, el video, etcétera, y al final ponía un tweet que más o menos iba así: si la carrera espacial del siglo XX se basó en un sentido enfermo y militar del nacionalismo, recordemos la Guerra Fría de Estados Unidos y de Rusia, bueno, en la Unión Soviética, la carrera espacial del siglo XXI se basa en la explotación laboral de aquellas personas que no son privilegiadas. Entonces, el caso de Jeff Bezos es que sale diciendo gracias a todos los clientes y gracias a todos los trabajadores de Amazon, pues es una mentada de madre para esas personas en el Estado de México que están trabajando horas extras sin ver a su familia, lejos de casa y en situaciones precarias, para que tú te vayas al espacio. Claro. Lo cual está bien porque hay un derroche económico chingón. O sea, el güey tuvo que haber contratado combustible, metales, expertos, a la NASA, innovación, cool. Pero ahí te preguntas la pregunta moral: ¿vale la pena tener explotación laboral para llegar a estos fines? Entonces yo no soy de la idea que el fin justifica el medio. Y eso es algo que a mí me cayó bien cabrón en redes sociales, porque me empezaron a decir: es que pinche de güey de izquierda, no vales madre, si tan solo pensaras, se nota que no sabes nada de economía, güey, mamón, estudio economía, o sea, cabrón. Sí. Pero obviamente no le respondes así, o sea, le respondes de que, mira, güey, entiendo tu punto, y pones tus argumentos. Y yo siempre pongo al final: qué padre que me quisiste escribir, significa que te causé algo. O sea, no les digo te causé algo, ¿va? Porque qué pinches prepotente. Pero sí les pongo de que, oye, qué padre que me das tu opinión. Lo aprecio mucho. Pero yo pienso así y les doy los ejemplos. Y casi siempre terminan diciéndome: wow, Chelo, no sabía. Entonces, en ese sentido, yo creo que en redes sociales somos muy reactivos porque primero no estamos de frente. Y segundo, no puedes ver a la persona ni a su lenguaje corporal ni a la forma de expresarse. Sí, la deshumanizas, ¿no? Se convierte en un avatar que pues no tiene sentimientos, emociones. Exacto. Claro. Y ahí en la pandemia, pues a mí me pegó bien cabrón, porque ya hay gente que me tiene marcada como el güey que opina lo pendejo. O sea, neta, hay gente que me ha dicho de que, ay, eres Chelo el de Twitter, güey. De que, qué pedo, ¿no? Según yo era Chelo Galán, güey. Pero pues bueno, entonces me dicen de que, güey, ¿tú qué opinas de esto? Que eso es lo padre. Pero también hay gente que simplemente, dice, Chelo Galán, es un puñetas. Y se vale, o sea, la verdad se vale que pienses eso. Yo a veces lo pienso, güey. O sea, está súper válido. Pero también está cabrón porque en redes sociales recibimos mucho odio. Por suerte en Política en Corto hemos recibido una recepción, válgame la redundancia, muy bonita. Real, como son muy amigos, participamos con ellos, pues nos va bien. Pero también si nos llega el típico es que están estúpidos o algo así, ¿no? Una vez me acuerdo que un chavo se aventó 2 cuartillas, güey, en un DM de Insta, mentándome la madre a mí y a mi familia y a la de Walter y a la de Humberto, que porque habíamos sacado un post diciendo que Samuel García tenía pocas probabilidades de ganar, y era una encuesta que fucking traducimos de otro lugar. Sí. Entonces son cosas que dices, cabrón, ¿por qué? ¿No? Entonces es una reflexión que yo creo que todos podemos hacer de qué estoy haciendo en redes sociales y qué estoy compartiendo y cómo lo comunico. Sí, ¿no? Y como decías al inicio, ¿no? De la plática, que pues conlleva, ahora sí que no le vas a encantar a todos, ¿no? Sí, sin duda. Y sobre todo en estos tipos de temas donde pues son tan controversiales y cada quien tiene ahí otra cosa, pero pues lo interesante es que te das el tiempo de escuchar, de responderles, porque ahí es donde está el tema, ¿no? Por Exacto. ejemplo, la otra vez escuchaba una entrevista que le decían el astrofísico Neil deGrasse Tyson, ¿no? Un tipazo ese cabrón. Y un día lo vieron que traía un libro de
sobre teorías conspirativas, ¿no? De los aliens. Creo que ya sé cuál dices. Sí, y le decían, oye, pues ¿por qué traes eso si tú eres un científico, si te Tú vas a hacer sales de datos? Nat Geo, güey, qué Ajá. pedo. Sí, o sea, ¿por qué fregados tienes eso ahí, no? Ajá. Y dice, pues, ¿cómo voy a poder convencer a los que creen en esas cosas si no entiendo desde dónde Como vienen? piensan. Sí, ¿Sabes? exactamente. Entonces eso se me quedó muy grabado y me gustó mucho y creo que aplica bastante bien a la política, ¿no? Y a todos estos temas que pues sí, tienes que entender de dónde parte de la otra persona, porque también algo que he escuchado que has comentado y que pues bien es cierto, es la parte del privilegio, ¿no? Sí, está Que cabrón. tenemos que reconocerlo. Entonces, ¿tú qué rol crees que juega el privilegio en esta parte? Porque digo, obviamente no podemos ignorarlo, pero Sí. también, o sea, yo he escuchado también frases, ¿no? De úsalo a tu favor. A tu favor, Claro. pero ¿cómo usarlo para que no se vea como que estás así tratando de, yo soy el que tengo el poder, etcétera? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a eso más o menos y cómo ves ese tema? De hecho, yo saqué un video, güey, que se hizo medio viral una vez, que hasta salí con pelo largo y el pedo, o sea, iba iniciando la pandemia, entonces yo decía, sí, me deja el pelo largo, bien verga. Pero, pues, saqué un video precisamente en mi Insta personal que se llamaba Privilegio, precisamente mi opinión sobre el privilegio, y estaba hasta la madre, porque en ese tiempo era el tema del aborto en Nuevo León, que al final se tumbó, pero me molestaba mucho el diálogo político que estaba sucediendo, porque yo veía chavos de las universidades más prestigiosas de México diciendo, no, güey, es que, ¿por qué abortarían, güey? O sea, váyanse a Estados Unidos y allá abortan gratis. O sea, cabrón, ¿entiendes lo que estás intentando decir? O sea, no puedes llegar con una chava que a lo mejor, ponle tú, vive una situación precaria y decirle, güey, vete a Estados Unidos, pay, no hay pedo, llegas a Texas, yo tengo un doctor, güey, ahí mismo te lo hacen. No. O sea, tristemente hay un privilegio muy cabrón, primero para hombres, porque tú y yo somos hombres en un país machista, y somos privilegiados por vivir en la parte norte de un país muy, muy, muy socioeconómicamente dividido, y que también tenemos el permiso para estudiar en una de las mejores universidades. Entonces también estamos en una clase socioeconómica media alta, que nos permite hacer incluso un podcast, güey. Sí, Entonces está cabroncísimo el privilegio, porque es de construir esa forma de que has ido pensando. Y yo creo que el punto que más me molesta en ese sentido y que realmente me enoja es cuando sale la cuestión de el pobre es pobre porque quiere, porque realmente primero inhibe contra todo lo que van las ciencias sociales. O sea, la gente me dice, güey, pero ciencias sociales ni es ciencia, o sea, no tienen método científico, siempre nomás existen para crear problemas, lo cual es verdad. Pero, como tal, las ciencias sociales nos ayudan mucho a entender nuestra sociedad, precisamente. Aplicamos los métodos socráticos y científicos a entender a nuestra sociedad. Entonces, el privilegio, para resumir mi opinión, yo siento que primero se tiene que deconstruir entendiendo la situación donde estamos. Entendiendo que a lo mejor mi color de piel, que mi género, mi orientación sexual, dónde estudio, qué puedo hacer, que si mis papás, que si están divorciados o si no están divorciados, que si me quieren, que no me quieren. Todos, hay muchísimas gamas distintas del privilegio. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es entender que el privilegio no se va a ir a ningún lado y que para transformar a la sociedad tenemos que empezar a transformar nuestro lenguaje. Y es por eso que yo soy fan de la comunicación. Pienso que primero tenemos que empezar a decir las cosas tal como son. Y es por eso que yo te voy a decir de los pedos sociales que yo veo y no me voy a tener pelos en la lengua hasta decirte que esto es lo que yo opino. Y si tú tienes una opinión distinta, chingón, no hay pedo, lo platicamos. Pero al final de cuentas se trata de entender que yo soy privilegiado por X, Y o Z. Sí. Y que yo tengo, en un sentido, una responsabilidad moral voluntaria para hacer un mejor mundo. Yo creo que todos llegamos al mundo con una idea de, pues voy a hacer las cosas bien. Como también hay gente que a lo mejor por sus circunstancias llegaron con esta misión, pero terminaron siendo ladrones, criminales, corruptos, etc. Y que se vale. Yo confío en la justicia restaurativa. En esta idea de justicia que va en contra de la cancel culture, por ejemplo, de a lo mejor, oye, este vato hizo esto, que es imperdonable. Yo siento que no hay una cosa que sea imperdonable y a lo mejor también puede ser un privilegio mío, que no me ha tocado algo que digas de que su pinche madre no lo puedo perdonar. Pero entender que siempre va a haber una opinión opuesta y entender que es tu rol como ser en esta sociedad saber de esa opinión. Ahora, como bien dice en la ley, ignorancia de la ley no significa que estás exento de cumplir la ley. Así que pongámosle el caso, ignorancia del privilegio o los desprivilegios, digámosle, de otra persona,
no inhibe de que seas una persona que pueda reconocer tu propio privilegio. Sí. Entonces yo creo que podemos empezar por esa base casi ética, filosófica, y a partir de ahí pues empezar a tomar acción. ¿Qué acciones? Primero empezar a hablar con tus amigos. O sea, yo estaba en un grupo de amigos muy machista, lo tengo que decir, y los güeyes decían cosas que yo decía, cabrón, o sea, si no les pongo el alto yo, o sea, quién sabe qué puedan hacer. Y no por desconfiar de ellos, simplemente por el contexto histórico donde estamos viviendo, ¿no? Entonces yo les digo, oye, es que ese chiste, güey, jaja, cool, pero, ay, cabrón, está fuerte. O un amigo que siempre se burlaba de personas con síndrome Down, que yo decía, no mames, güey, o sea, tantita madre, cabrón, o sea, es una situación feísima, y te estás burlando simplemente por la suerte que tuvo esa persona. Claro. Entonces hay cosas que están fuera de nuestro control, como puede ser a lo mejor convertirme en presidente en México y cambiar el mundo, pero hay cosas que están en nuestro control, que es tus amigos, tu círculo cercano, tu familia, y empezar a meterles dudas. Si empiezas a meter dudas, la gente empieza a cuestionarse que, chinga, ¿por qué creo esto? ¿No? Entonces yo creo que ese pues un buen inicio. Sí, no, y lo comento precisamente porque creo yo que bueno, o sea, ya cuando estás en una posición de privilegio, pues, o sea, como dices ahorita, ¿no? Tienes el tiempo de filosofar Exacto. y tienes ese espacio para poder empezar a generar ideas y generar un cambio, meterte en política, hacer iniciativas. Alguien que necesita ver sus necesidades básicas cubiertas, Exacto. el día de hoy no va a tener tiempo de meterse en esas iniciativas, pero lamentablemente, pues, o sea, la mayoría de la gente en México no está en esa posición en las que las personas de poder están, ¿no? O sea, Exacto. yo te puedo asegurar que casi la mayoría de los candidatos, no digo que todos, pero la mayoría, pues no viven como la mayoría de la gente en el país. Entonces no es una representación tal cual de lo que viven día con día, pero pues yo creo que empiezas por ahí, ¿no? Como decías, en el reconocerlo Sí. y sacarte de esa burbuja en la que vives, porque digo, me da mucha risa, me da mucha risa los videos estos que hacen de los whitexicans, ¿no? Sí. Pero, o sea, porque realmente es una ignorancia, o sea, no es que lo hagan ignorancia por... total. Pero me sorprende, ¿no? Porque al final del día es una ignorancia, pero pues al ver que tanta gente en el país vive de muchas carencias o que tiene tantas problemáticas, pues sí termina siendo un tanto irónico. Sí. Y pues es precisamente esa gente la que de cierto modo tiene los medios o tiene el tiempo para empezar a actuar. Entonces Exacto. creo que es importante irse aterrizando, pero pues también verlo de un modo empático más que de simpatía, ¿no? Sí, exacto. En ese sentido me gustaría comentar dos estadísticas. En 2018, el Coneval, que es la Comisión Nacional para la Evaluación del Desarrollo de la Política Social, a México le encanta ponerle nombres bien raros a sus pinches órganos de gobierno, pero bueno, está el Coneval. Sí. Los vatos son unos chingones y ellos evalúan la pobreza. Entonces, en 2018 reportaron que 48.8% de la población mexicana vivía debajo de la línea de la pobreza. En 2008 era el mismo porcentaje. Pero el problema fue que como el crecimiento poblacional subió, obviamente, hizo que hubiera más población, aumentó el número de pobres. Entonces, ahorita prácticamente 50 millones de mexicanos viven con algún tipo de carencia social, ya sea que no tienen acceso a una vivienda digna, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a lo mejor a una infraestructura vial, que también son tipos que se usan para analizar la pobreza, y no solamente es pobreza económica, que puede ser un inicio, pero en México se celebra bastante, digo, porque nos han reconocido por nuestra evaluación de la pobreza, para ver por otros indicadores, ¿no? Entonces, esa es una. Y la segunda es que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es de la ONU, estimó que debido a la pandemia de COVID-19, ese número iba a aumentar a más o menos 54%, 56%. Entonces ya estamos hablando de una mayoría que vive en pobreza y que somos probablemente uno de los países más desiguales, me atrevo a decir el más desigual de Latinoamérica, aquí con mi ignorancia de no sé cuál sea nuestro coeficiente de Gini o todos estos indicadores que dicen la desigualdad social, no la he revisado desde hace pero estamos encaminados a crearnos en dos clases, en la clase que puede pagar y en la clase que no puede pagar. Y eso nos pone en una situación bien cabrona, porque tienes al whitexican típico que se puede ir a vacunar a Estados Unidos, que se vacuna en un HIV, que pone de que su Insta Story de Blessed y un corazoncito blanco, sí. Que si te cae el saco, pues ni modo, compadre, pero pues así está el tema, sí. Hay que reconocer el privilegio. Y está la persona que vive gracias a la beca Benito Juárez que recibe el gobierno federal para continuar sus estudios de prepa. Y el whitexican dice, es que pinches ninis no hacen ni madre, ¿por qué les vamos a dar lana?
Y el chavo que está pagando sus estudios con esa beca dice, es que pinche élite que viven en otro país, que pueden viajar y que yo me tengo que fletar en una escuela que no me está dando lo que debería darme. Entonces vivimos en un México desigual. Y yo siempre digo que la historia de México es la historia de dos lados. Es la historia del México acaudalado y es la historia del México que no tiene. Entonces me duele mucho porque me molesta bastante que no podemos tener esta simpatía mínimo de la clase privilegiada de entender que no siempre tenemos las respuestas y que no siempre estamos en lo correcto. Por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, nada más emprende y ya. Hace poco escuchaba un directivo de mi universidad decir de que todos somos emprendedores, nada más necesitamos un poco de dinero. Güey, no. O sea, dile eso a una mamá con 4 hijos en Oaxaca, en zona caliente, que ve las autodefensas levantarse cada día. Y un emprendimiento así que digas de que, ay, déjame poner una tiendita. Güey, el narco llega y se la roba. No podemos quedarnos con esta idea de tengo mi hipoteca social y yo tengo que pagarla emprendiendo, sino que tenemos que emprender, tenemos que participar, tenemos que votar, tenemos que informarnos, tenemos que hacer que otras personas se informen y tenemos que, en mi opinión, y esto sí es mi opinión, dar de vuelta lo que se nos ha entregado. Yo por eso apoyo más esta idea de crear un sistema mexicano en participación que nos invite a reconocer el privilegio, 1, y a 2, a tomar acción a partir de ahí. Porque si nos quedamos en simplemente reconocer el privilegio, en postear stories, pues ahí muere, güey. Pero se trata de meternos, y si tenemos talento, a lo mejor al gobierno, a los partidos, a tomar la política. Y eso es lo que yo quiero hacer como joven. Yo invito a las juventudes a realmente no hacer una revolución en un sentido, pero levantarse contra las desigualdades que vivimos, para que seamos un poquito más equitativos. No se vale que los pueblos mágicos gentrifiquen a la zona, que los pueblos mágicos impidan a lo mejor que las personas salgan de esta noción de, bueno, yo me quedo siendo pueblito porque es un pueblo mágico y se chingó. O las zonas hoteleras de que yo voy a ser taxista toda mi vida y mis 7 generaciones que vienen también voy a ser taxista, no por desestimar la profesión, sino simplemente por hablar de progreso social y laboral. Pues cabrón, tenemos muchas áreas de oportunidad. Y si no podemos mínimo ver eso, sí, no podemos ni cambiar el país. Sí, creo que hay que dejar de dar soluciones simples a problemas complicados. Exacto. Y también, justo el otro día estaba escuchando un podcast y mencionaban esta frase, ¿no? De que, bueno, que tiene que ver mucho porque para mí también me da mucha tristeza eso por el hecho de que, pues los mexicanos somos muy capaces de hacer cosas bien chingonas y bien cabronas. Y decía algo así como que a mí no me sorprende tanto la inteligencia de Einstein, sino los Einsteins potenciales que nunca vamos a ver, ¿no? Exacto. Y que es precisamente la situación en la que vivimos. Y pues también te quería preguntar respecto a esto que creo que ahorita lo mencionaste un poco y creo que ya medio me doy a entender tu opinión. Uh-huh. Pero, o sea, ¿tú crees que los cambios deberían de ser por la vía, quizás vamos a decirle lenta? Lenta por el sentido del cambio generacional. De hacerlo, de hacerlo a través de las instituciones, hacerlo a través de las maneras legales, por así decirlo. Claro. ¿O crees que para los cambios a veces es necesario llegar con un golpe abrupto, con protesta, con un sentido como que más, no quiero decir ilegal, pero si fuera de lo que te dice, de lo convencional, sí, claro, o de lo que te dice la norma que deberías de hacer, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Yo creo que puede llegar de los dos lados y te voy a poner 2 ejemplos. El primero es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que se levantó en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, que fue precisamente el mismo día que entraba en vigor el Telecán, la primera versión del Telecán con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, esa es una rebelión armada que dejó muertos, que yo no aplaudo la violencia, yo en ese sentido soy pacifista, pero entiendo que su comunicación fue muy cabrona, porque era un pueblo indígena oprimido, y que lo sigue siendo, pero que al no ver que su gobierno por años los ha oprimido y que por años ha sido corrupto y que por años los han mantenido al margen, pues no les encontraron de otra. Y ahí entra otra vez el privilegio. Mucha gente simplemente critica al EZLN por las muertes, pero no conocen a lo mejor su contexto histórico, contexto cultural, y no valido la muerte. Ojo, no estoy validando la violencia. Estoy simplemente diciendo que siempre hay otro lado de la moneda y que ellos tienen una causa que ellos se han interiorizado y la han hecho noble, según ellos, ¿va? Entonces, en ese sentido, tú dices, a la madre, lo que nos hizo el EZLN fue romper con esta historia en México de modernización, de liberalización, del cambio neoliberal, para ponerle el nombre.
y que Salinas de Gortari llevaba empujando desde el 88 y Miguel de la Madrid desde antes. Entonces el EZLN le recordó a México que espérate, cabrón, a lo mejor no todos queremos eso. Porque antes, pues, el PRI... O sea, Salinas de Gortari sale en el documental llamado 1994, que está enfocado en la muerte de Colosio, que dice el cabrón, yo cité a Colosio y a Zedillo y les dije, tú vas a ser el candidato y si tú no estás, vas a ser tú, Zedillo. El dedazo a más no poder, literalmente. Entonces, corrupción había. Y tráfico de influencias también había. Y el PRI mesiánico existía. Y todavía, a mi gusto, todavía existe, pero ahora con Morena. Y a eso voy. Entonces, este es el lado violento. ¿Logró cambios? Logró cambios. Logró cambiar completamente la forma en la que hablamos de México. Fast forward y llegamos a 2018. Y este es un cambio no violento, pero es institucional. Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia el 1 de diciembre de 2018. Llega al dismay de muchas personas. Yo no hubiera votado por él, lo reconozco. Pero llega a terminar la historia neoliberal. Llega a terminar la historia de Carlos Salinas de Gortari. Llega a terminar la historia de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto. Entonces llega a romper toda esta trama que se ha construido de mercados abiertos, de Pemex como la empresa del Estado, de vamos a hacer inversión en el extranjero y bonos y visas. Temas muy técnicos que a lo mejor una comunidad indígena o que a lo mejor en Michoacán, que en Oaxaca, que son la zona que más la sufrió la guerra del narco, pues cabrón, nunca les ayudó. Entonces llega Andrés Manuel y capitaliza en este sentido, institucional y lento, para usar las palabras que tú comentabas, y cambia completamente la forma en la que hablamos. Entonces ahora hablamos de austeridad, ahora hablamos, tristemente, pienso yo, de chairos y fifís, ahora hablamos de una política no neoliberal, antineoliberal en ese sentido, aunque sí hemos tenido las mismas políticas, y ahí otra vez hablamos de comunicación. Entonces vemos que los cambios se empujan de dos formas, que son las que tú comentas. La forma violenta, abrupta, y no violenta violenta, digamos, en rapidez, ¿no? Sí. De rápida, abrupta, en chinga, por decir, que fue el EZLN, que llevaba años también construyéndose ese movimiento, pero que fue repentino su golpe, fue fugaz. Y tienes la vía institucional lenta de un Andrés Manuel que se postuló 2 veces antes de la presidencia, que a lo mejor en 2006 pudo haber ganado, quién sabe, porque la neta eso del fraude está cabrón. Pero en 2018 ya llega y te cambia completamente la historia. Entonces se puede por los dos lados. Y asentándonos en nuestra participación como juventudes, también se puede en los dos lados. Puedo yo a lo mejor decir que en 2024, bueno, pues sí, en 2024 me voy a lanzar un cargo público y puedo hacer campaña desde ahorita y sería un cambio abrupto. Porque sería pasar del chelo política en corto al chelo candidato que va a estar haciendo, que quiera hacer, que no sé qué, que la chingada, ¿no? O puedo jugarla lento y hacer lo que yo quiera a un futuro, ¿no? Y empezar diciendo que no, pues me meto aquí, hago esto, empiezo a hacer colectivos, etcétera. Se trata mucho más de cómo comunicas que cómo actúas. Y sobre todo en la política. En la política se juega mucho esta frase de nada en la política es casualidad. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Sí, la narrativa lo es todo. Exacto, la narrativa lo es todo en la política mexicana. Y más cuando logras enamorar primero, por ejemplo, el mito del neoliberalismo nos enamoró a todo México desde 1988 hasta el 2018. Y del 2018 para en adelante nos falta una historia. Entonces, como nos falta una historia, tenemos que construir una nueva. Y es por eso que Andrés Manuel ha salido como el Mesías. Porque la gente lo ve y dice, cabrón, yo quiero ser como ese güey, pero ¿qué idea tiene Andrés Manuel del país? Entonces tú te pones a pensar, cabrón, ¿qué idea trae? Fuera de anticorrupción y fuera de esto de austeridad, ¿qué más hay de un mito que tenemos que crear? Yo sí soy de la idea que las naciones se sustentan en un mensaje. Y ahorita México no ha encontrado su mensaje. Lo está construyendo. No sé cómo va, pero lo estamos intentando construir. Wow. Sí, no lo había pensado tanto de eso, pero es cierto. O sea, al final del día, pues todo es una historia, ¿no? Y así es como llegó al poder. Si no hubiera traído esa historia de ese cambio que prometía y todo, porque realmente mucha gente pues votó por él quizás no tanto porque fuera muy seguidor de él, sino porque quería un cambio, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un ciclo, ahora sí que como dice, ¿no? La historia no se repite pero rima, ¿no? Entonces ándale. Van pasando... No, nunca había escuchado esa frase, está chingona, está padre. Sí, porque pues al final del día son transiciones, sí. y si te pones a ver la historia del pasado, pues es casi lo mismo, ¿no? Y va sucediendo muy de esa forma. Y también otra cuestión que te quería preguntar también era, ¿tú cómo ves la democracia representativa que tenemos en México? Porque digo, estamos muy acostumbrados a nuestro sistema, claro. Pero pues hay otros, ¿no? No es el mismo. Sí. Hay distintos modelos, quizás otros funcionan más, quizás otros funcionan menos. Ahora sí que depende mucho del país, de cómo se implementa.
Pero tú, ¿cómo ves el sistema actual? O sea, ¿crees que funciona? ¿Crees que es mejorable? ¿Cómo lo podríamos mejorar o cómo ves tú esa parte también? Claro, es muy mejorable. O sea, y voy a hablar de 3 tipos de democracias. Voy a hablar de la democracia representativa, que es la que tenemos. Voy a hablar de la democracia directa. Y voy a hablar de la democracia performativa. Entonces, la representativa es la que ya tenemos y que tenemos diputados y los 500 diputados federales y los 128 senadores y un presidente y la chingada, ¿no? Nada más para que sepamos a qué nos referimos con eso. Yo siento que se puede mejorar a partir de participación ciudadana y a partir de una pluralidad política. Nunca puedes tener un partido completo en el poder, porque el que haya un partido, a pesar de que haya llegado a través de medios democráticos, llamémosle el voto, al poder, no va a ser bueno para la democracia mexicana. Caso Morena. De 2018 a 2021, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, los güeyes podían hacer lo que ellos quisieran sumando los partidos satélites que tenían. Entonces, en ese sentido, sí, fue un voto democrático, pero fue un voto casi que nos terminó dando un fin antidemocrático en ese sentido, sí, porque ya no existe la pluralidad de opiniones. Entonces, eso es la democracia representativa. ¿Y cómo se puede mejorar? Precisamente, pienso yo, deslindándonos de las ideas de un sistema político con base en partidos, y empezar a hacer propuestas y proyectos. Pasemos de hablar de partidos a hablar de proyectos. Y es por eso, por ejemplo, con el caso de Mariana Villasuso, que yo te comentaba, que es una chingonada de proyecto, que era ciclovías, tránsito más verde, una ley de emprendimiento social, que a mí me encanta ese pedo. Y decía, cabrón, está increíble. Y luego le preguntabas las propuestas a la otra candidata, la que ganó, y te decía, no, pues te voy a representar. Eso es democracia performativa, el tercer tipo de democracia. El democracia directa, para no saltármelo, es simplemente, oye, güey, ¿qué quieres? No, pues votamos en chinga y eso es. O sea, la democracia directa es esta que vamos a ver en la consulta popular que viene 1 de agosto, que también tiene tintes performativos, porque performativo de performance, de te están dando pan y circo. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, pues la segunda está padre porque nos preguntan y tenemos un dicho directo con lo que va a pasar. Que si la pregunta de la Suprema Corte está bien, es otro tema de conversación. Pero como instrumento la consulta popular es súper importante para un país democrático. Eso no lo voy a negar. Y el tercer tipo, la democracia performativa, es la que yo creo que se utiliza mucho por líderes populistas, como el caso de Andrés Manuel López Obrador, que tiene una aceptación increíble y el güey dice y se hace. O sea, el vato se rompe todas sus responsabilidades presidenciales, se sale de sus atribuciones y empieza a decir que la Suprema Corte va a hacer esto cuando hay independencia del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces el balance de poderes se empieza a afectar, se baja la calificación crediticia del país, sube el riesgo país, entonces son cosas bien cabronas. Pero en general yo creo que se puede mejorar todo a través de una mayor participación ciudadana, y una participación ciudadana que no se queda a lo mejor simplemente en informarse, sino una participación ciudadana, por ejemplo, de tomar las instituciones autónomas. ¿A qué me refiero con esto? Las instituciones autónomas, su nombre oficial, son los organismos constitucionalmente autónomos, que son el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, etcétera, ¿no? Todos ellos tienen comités ciudadanos. Entonces tú te puedes meter como consultor ciudadano del INE, consultor ciudadano del IFT, consultor ciudadano del INAI. Y precisamente a mí me gustaría en un futuro terminar siendo un consultor ciudadano, a lo mejor del INE, que es algo que a mí me fascina, me encanta la materia electoral. Entonces me fascinaría poder trabajar ahí y aportar. Ahora, hay puestos voluntarios y hay puestos de paga, ¿va? Pero pues también al final de cuentas trabajarías en gobierno y trabajarías hacia una mejor transición, a lo mejor, de la democracia. Entonces hay muchas formas de participar, tanto en vía laboral como en vía de activista, y no hemos hablado del activismo. Y aquí, por ejemplo, pues citar a Greta Thunberg, la mejor activista que ha habido en recientes años, y ella prácticamente cambió la conversación del cambio climático completamente. O sea, desde su cara haciéndole jetas a Donald Trump, desde ella participando en el Conference of Parties, que es la junta más importante que existe para el Paris Agreement, que es el Acuerdo de París. Ella vino a revolucionar cómo hablamos de política ambiental. Entonces, individuos personificados, a lo mejor como deidades, ponle tú, que es el caso de Andrés Manuel o el caso de Greta Thunberg, pues está cabrón, porque son individuos que empujan el cambio simplemente con su palabra. Sí, sí. Y esa es otra forma que podemos mejorar la democracia representativa que tenemos, que yo pienso que es muy buena, pero que se puede mejorar. Pues sí, es todo un tema, ¿no? Ahora sí que
Se dice fácil, ¿no? Es que el sistema debería cambiar o hay que cambiar el sistema, pero pues es un proceso Claro, generacional, ¿no? O sea, no es algo de un día para otro y menos este tipo de cosas. claro. Que quizás también por eso la gente luego se desespera, ¿no? Es de que, piensa que México ya se va a convertir en Venezuela y la cosa. Nah, es una Pero, pendejada. pues los cambios yo creo que verdaderos toman tiempo y quizás ya, o sea, no se ven inmediatos, no se ven ya cuando volteas para atrás y dices, Exacto, es lo que te iba a Ajá. comentar. O sea, los cambios grandes suceden ayer. Es a lo que voy. Porque los cambios se van haciendo con pequeñas cosas que no te vas a enterar. Y de la nada, güey, ya estamos hablando del aborto que se va a legalizar en más estados, ¿no? O sea, desde 2018 han habido, por ejemplo, 3 estados que ya lo legalizaron. Y en 2017, compadre, te apuesto que ni tú ni yo nos acordamos de una marcha pro feminismo. Entonces, ahí hubieron personas, yo me acuerdo mucho de un caso que empezó en Monterrey, la primera marcha LGBT, en 2017, que eran 6 güeyes, 6 personas. El último Pride en Monterrey, con todo y pandemia, tuvo más de 15,000 asistentes. Y en ese sentido yo la neta aplaudo a la comunidad LGBT por esa organización. Y te pones a pensar, cabrón, ¿en qué momento? Porque el cambio se suscita ayer. El cambio se suscita en el pasado con las victorias que se van haciendo y lo vives en un presente. Porque Exacto. ya nada más te toca vivir esa parte cuando ya te involucra a ti con tus rangos de privilegio, con tus estratos así de a lo mejor ignorancia social o a lo mejor que no estás expuesto a. Entonces es algo muy padre cuando ya ves una lucha, a lo mejor por derechos sociales, que empieza a tomar valor. O a lo mejor, por ejemplo, también lo podemos meter como el tema de Andrés Manuel. No para aplaudirle, simplemente para decirlo. Que fue 30 años in the making. Y un día, ¿cómo Andrés Manuel ganó? ¿Cómo? ¿Quién lo pudo haber pensado? Pues 55% de México lo pensó, güey. Entonces está cabrón. Está muy cabrón. Sí, muchas veces no se ve eso, ¿no? Ya nomás se ve el resultado y pues tendemos a nomás poner la atención en esas partes. Y pues vaya, creo que hemos tocado temas bastante pues diversos, interesantes, pero Sí. creo que les van a servir a todos los que nos escuchan porque pues esa es la idea, ¿no? O sea, el chiste es seguir aprendiendo, seguir buscando nuevas ideas y no quedarse nomás ahí en lo que uno cree, en lo que uno piensa. Uno de los últimos puntos que me gustaría tocar es Claro. ¿qué recomendaciones le darías a alguien que... Porque también yo tengo amigos, conozco bastantes personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo realmente no sé nada de política. De estas elecciones pasadas, pues, literal me informé un día antes, Y se vale. vi O sea, estas quiero cosas. decir que Claro, se vale. claro, y Sí. está bien, pero reconocer y ellos saben que me dicen, ¿no? Que, oye, pues, ¿cómo le hago para empezar a entender esto? O sea, ni Claro. siquiera sé que es un diputado, ni siquiera sé que es un senador, pero quiero conocer, ¿no? Y a veces, pues, puede haber, como ya lo dijimos al principio, hay distintos medios de información, hay distintas maneras de hacerlo. Otras pueden ser más abrumadoras que otras. Entonces, alguien que quizás es completamente ajeno a la política hoy en día, ¿cómo puede irse involucrándose y cómo puedes irse informando, no? Pues por primer lado, como te comentaba al inicio, conocer a tu diputado local o diputada local es lo más importante. O sea, ellos son la primera conexión que vas a tener con la política. ¿Qué hace un diputado local? Te representa en el Congreso del Estado. Entonces, tristemente son los que menos voto consciente reciben porque la neta, mucha gente nada más se enfoca en ¡ay! Colosio para alcalde de Monterrey, Samuel para gobernador de Nuevo León, ¿no? O AMLO de presidente. Sí, sí. Que son cosas que pues a todos les importan y hasta es un juego así de feria casi de ¡ay! Las elecciones, qué padre. De hecho, las elecciones son mi Super Bowl, o sea, yo siempre lo digo, güey. O sea, son mi mundial. Tengo el mundial de fútbol y tengo el mundial de las elecciones, ¿no? Entonces, son periodos muy padres de información, de plática, de chisme y la madre, pero también son periodos de consideración y reflexión muy seria. Entonces, lo primero es entender quién es tu diputado local. Eso lo puedes checar simplemente buscando en Google quién es mi diputado local. Te va a salir una página del Congreso del Estado de Nuevo León, si eres de Nuevo León, y te va a venir de que introduce tu sector de la INE. La INE viene con una sección, le pones esa sección y te va a decir, no, pues es fulanita de tal, ¿no? Entonces ya con eso la conoces. ¿Qué puedes hacer para participar más? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la conversación del PIN parental que se estaba diciendo mucho? Que era algo así de que los papás, bueno, que el Congreso estaba por legislar a favor de dar como la opción para que los papás decidieran si querían que sus hijos tomaran clases de educación sexual. Sí. Entonces, bueno, con ese pedo del PIN parental, que la verdad se terminó diluyendo mucho con los activistas de la madre, pero yo, por ejemplo, le mandé un correo a mi diputada local, ¿no? No me peló y no me contestó, pero la neta, es una
forma más de participar, porque imagínate si yo lo hago y que lo hagan más otras 20 personas y le llega el correo de su trabajo, pues son 20 correos de ciudadanos molestos a lo mejor con la decisión. Claro. Entonces esa es una, tienes el correo de la persona, tienes su Instagram, tienes su Facebook, y otra forma es simplemente pues estando informado y compartiendo la información. Twitter es una excelente forma, digo, Twitter lo usa el 10% de los mexicanos, tampoco pensemos que una conversación en Twitter cambia México, pero es una buena forma de acercarnos a la élite en la que vivimos. Entonces, puedes compartir información como el caso de Jeff Bezos que te comentaba. Yo he compartido hilos de cómo votar. Yo cuando fue el debate de gobernador a Nuevo León, me aventé un thread enorme de como 200 tweets diciendo qué iba pasando, que Daney dijo esto, que Jaques dijo esto, que Samuel dijo esto. Y pues es una forma a lo mejor ya más intensa de participar. Pero puedes empezar simplemente enterándote de tu diputación local, informándote y compartiendo información con tu colonia. O sea, puede ser, oigan, no va a haber luz de tal hora a tal hora. Pues no hay pedo, lo compartes, güey. O sea, y ya todos saben y a lo mejor no te quejas de que puta madre, pinche con agua o pinche agua y drenaje. Mínimo sabes que algo va a pasar. Entonces, esa es una forma muy básica de informarte. Ya si le quieres subir el nivel, ya te puedes hacer activista y agarrar una causa que te encante. Por ejemplo, para mí es la participación política, ¿no? Entonces yo siempre voy a estar viendo por este tema de participación política transparente, diciendo, güey, el gobierno mexicano tiene tantas vacunas y nos faltan tantas por comprar y los contratos no están claros y no son transparentes. O a lo mejor Bartlett, el que encabeza la Comisión Federal de Electricidad, su hijo tiene un Maserati de $7 millones cuando su salario es de 18 mil pesos al mes. ¿Cómo chingados lo pagó? O sea, son cosas que a lo mejor no te vas a enterar si no te las dice alguien más. Entonces puede ser esa persona que pueda actuar como con esta mentalidad de activista, que es algo que yo pienso todos deberíamos de tener, para empezar a descubrir las cosas detrás de. Entonces, no es con el afán de invitarte a ser un activista, pero sí a lo mejor a pensar con cómo puedo comunicar efectivamente algo. Y eso cambia mucho la conversación. Porque como ya te dije, pues a lo mejor tú me escuches y dices, pinche chelo, yo no me sabía lo del ZLN y no me acordaba qué presidente estaba antes de Salinas de Gortari. Y se vale, güey. Yo al final estudié este pedo. Sí. Pero para alguien que no lo hace, basta con que te enteres de las cosas y que con que deconstruyas tu privilegio. Para empezar a entender, yo estoy en tal universidad, soy hombre, soy de tez blanca, traigo carro, no traigo carro, transporte público, etcétera. Y entender que no todo es como tú piensas que es. Entonces yo creo que esos son los consejos que puedo dar para participar. Y a lo mejor tú me preguntas por participar en la política. Ya luego, pues si quieres participar políticamente es otro tema. Y eso es ya de un güey intenso, ¿no? Ajá, entonces claro. no voy a profundizar en eso. Pero es la opción que está presente. No, excelente. Yo creo que, como dijiste, ¿no? Precisamente, o sea, participar en el diálogo, simplemente dar ese primer paso y retomando un poco de lo que decíamos antes, ¿no? El mantener ese mindset de ser consciente de lo que eres, de lo que ignoras, de que sigues siendo ignorante en ciertas cosas, reconocer tus sesgos. Y también yo creo que lo más importante pues es simplemente en tu día a día pues tomar acción, ¿no? Y que realmente vivas lo que tú estás exigiendo, ¿no? Porque Exacto. Luego pasa que... La coherencia. Pasa mucho aquí, ¿no? En las colonias con los vecinos que tú exiges que tu gobernador o tu diputado haga tal y tal y tal, pero ni eres para recoger la basura que Exacto. está en tu parque, ni eres para hacer ese tipo de cosas. Entonces creo que el cambio también tiene que reflejarse en uno, ¿no? O sea, uno tiene que tomar esas pequeñas acciones que al final suman. Y pues sí, ahora sí que pues abrir el panorama era la idea de este podcast, de poder comprender y entender que podemos participar en este escenario político. Siendo jóvenes no tenemos que postularnos, no tenemos que quizás estar dentro, pero pues al final del día el México es de todos y todos somos parte de él, ¿no? Completamente, y me encanta cómo le dices, porque México es una historia que se está construyendo. O sea, yo creo que, bueno, no sé si te esperabas que te contara narrativas en lugar de política, pero pues como decimos al inicio, México es un país construyendo una narrativa, ¿no? Entonces, vamos a cambiar esa narrativa. Yo confío plenamente en eso. De mi labor como periodista, disque periodista, ¿verdad? Porque hay gente que lo hace 1000 veces mejor. Pero desde mi labor como periodista, como activista y como estudiante, yo creo que invitaría a más personas a así informarse. Empecemos por ahí. Y cambiemos esta narrativa. Cambiemos la forma de la que hablamos de la política y dejémonos de, es un pendejo, a entender de dónde viene eso. Porque al decir que eres un pendejo nada más te estás reflejando, compadre. Y si te cae el saco, pues muy tu pedo. Pero tenemos que empezar por un lado. Y si no empezamos cambiando nuestro lenguaje,
no vamos a lograr absolutamente nada. Y eso yo creo que la historia que podemos sacar de este podcast para Top Learner, porque también, digo, cuando me invitaste dije, chinga, Top Learner, será así como de técnicas de aprendizaje y la madre. Entonces, nada, digo, a lo mejor estoy mal, va, pero simplemente que quédense con esta idea de siempre tener la mentalidad de activista, de intentar ver cómo comunicar las cosas de una forma que involucre una acción. Sí. Yo creo que eso es algo muy valioso que podemos sacar de esta plática, más allá de todas las verdades del ZLN y de Salinas de Gortari y no sé qué. Pues disfruté mucho, realmente disfruté muchísimo la plática contigo, hermano. Me encantó y pues también encantado. Ya cuando quieras platicar nuevamente, pues aquí feliz de estar contigo. Al cabo vivimos aquí al lado, güey. Sí, ¿Quién diría? Sí, entonces, literal hice 5 minutos de mi casa aquí, güey. Eso nunca pasa. Entonces, bendito Cumbres, ¿no? Pero pues aquí estamos, hermano. De verdad, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti. Y dinos, ¿dónde te pueden encontrar todos los que nos escuchan? Cierto. Tus redes, ¿dónde te encontramos? En el personal, yo uso mucho Instagram y Twitter son mis personales. En el Instagram me pueden buscar como @chelo.galán y Política en Corto, que es el emprendimiento el que teníamos, es @política en corto, tal cual, ¿no? Ahí para que nos sigan y ahí luego nos mandan mensaje que, güey, vine de Top Learner, de ahí mero. Y también, ya si te quieres aventar un poquito más de análisis político, tenemos un Twitter, tengo un Twitter personal, es Chelo Galán MX, el MX se lo puse porque no estaba Chelo Galán disponible y dije, chingada madre, entonces pues ya para sonar mamón, ¿no? Entonces ahí me pueden buscar, hago mucho análisis ahí en mis tweets, soy muy, de repente sí miento madres, te hago a los políticos, siento que es una parte de mi trabajo. Y ya finalmente, si les gusta mucho el tema de las noticias que hacemos en Política en Corto, comentarles que acabamos de inaugurar un nuevo servicio de noticias a través de Telegram. Telegram es una app de mensajería instantánea. Entonces, ustedes se meten al perfil de Política en Corto, se dan al link y ahí les van a llegar las noticias a su celular. Entonces, creo que es algo muy padre. Y es algo, pues, que ahí esperaré platicar con ustedes. Así que, qué chingón, neta, gracias otra vez por la invitación, hermano. Me la pasé a toda madre. Ya, pues, ahí estaremos platicando. No, al contrario, gracias a ti. Pues ya saben, a todos los que nos escuchan, ahí van a estar todos los links abajo para que sigan a Chelo, a Política en Corto. Y de nuevo, muchas gracias por quedarse hasta el final y escucharnos. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ya estamos, nos vemos. It's curiosity as to where we are, what we are.